Asunción y vamos a ver el tema del día de hoy. Va a ser el tema equilibrio en los cuerpos rígidos, equilibrio en el cuerpo estático, equilibrio dinámico y fuerzas de la inercia. A continuación hice una diapositiva que les voy a mostrar Luis en Canva y vamos a ver, les voy explicando qué son los tipos de cuerpo. A ver si logro enfocar por aquí. Se logra apreciar. Ahí está. Muy bien, vamos a empezar. Bueno, como pueden ver, aquí tiene mi portada, Universidad CNSI, mi nombre de tutor y los temas que ya había mencionado, el tema del equilibrio de los cuerpos rígidos, estáticos y el equilibrio dinámico. Vamos con el primero, ¿qué es el equilibrio de los cuerpos rígidos? Aquí, como podemos darnos cuenta, tenemos algunos ejemplos de cuál es. Estos cuerpos rígidos, si se puede mover, pero su fuerza va a seguir siendo cero, que vamos a ver a continuación. Bueno, ya nos dice. Cuando un cuerpo está sometido a un sistema de fuerza que la resultante de todas las fuerzas y el momento resultante sea cero, entonces el cuerpo está en equilibrio. Esto físicamente significa que el cuerpo, a menos que esté en movimiento uniforme, rectilíneo, no se trasladará ni se podrá rotar hacia abajo a la acción de este sistema de fuerza. En las posibilidades de movimiento que tiene un cuerpo a los grados de libertad, y son 6 a 3 de 6 a 3 de traslación y dirección. Sería la X, la Y y la Z, que son las de la rotación. Alrededor de sí mismo de los ejes, como en general los cuerpos son objetos de estudios en ingeniería en Estados Unidos, soportados en contacto con otro. Posibilidades de movimiento de traslación o rotación son menores. Esto es que disminuye los grados de libertad, es decir, es como por ejemplo, una mención de aquí, por ejemplo, que yo tuviera como que una maderita, nos pongamos que esta es una maderita. Esto no se puede rotar ni hacer así porque no es la fuerza que le pone y no debería ser. Por eso el cuerpo tiene equilibrio y siempre nos va a dar como resultado cero, porque no se podrá ni trasladar, ni rotar, ni nada, porque eso tendría como el ejemplo que teníamos anteriormente. ¿Sí? Ahora nos vamos a continuación vamos a ver qué nos sigue diciendo el tema. Nos dice el equilibrio en un cuerpo rígido, segunda condición, el equilibrio del cuerpo rígido. No consideramos que si la figura se aplica a dos fuerzas iguales, F, que tenemos que es fuerza, en un centro de una regla girada ligeramente, la regla queda en equilibrio, ya que se cumple con la primera condición en equilibrio por la ecuación F, y entendemos que su fuerza va a ser siempre cero, porque no va a rotar, no se va a mover, pero sí va a quedar en una posición fija, o sea que no va a rotar ni nada, pero sí se va a quedar en una posición fija. Por eso nos va a dar el resultado de la fuerza cero. Si una fuerza se duplica a un punto
0 y la otra a un punto A, la regla comenzará a girar en sentidos contrarios, las agujas del reloj. Eso tiene mucho que ver. Las reglas no están en equilibrio, sin embargo, cumplen con la fuerza 0. La fuerza 0 no puede producir una rotación en un momento que hace girar un cuerpo. En este caso, en el cuerpo no está en equilibrio, ya que está girando. Sin embargo, cumple con la primera condición. Es como decir, me hace algo confuso, pero es muy cierto. Vamos con la siguiente. Ya entendemos que aquí con la fuerza sí se podría mover, pero su fuerza sigue siendo 0. Vamos a ver qué nos dice con los conceptos. El concepto de un cuerpo rígido se define como un cuerpo ideal. No es deformable cuando se somete a una fuerza externa. Esto es en definición que elimina la posibilidad de que el objeto tenga movimiento y vibración, o este modelo rígido es muy útil en muchas situaciones en las cuales la formación de objetos es despreciable en movimiento, o sea que ese cuerpo no tiene movimiento en los cuerpos rígidos. Es una combinación de movimiento y traslación y de rotación en algunos casos, que puede ser como decía, pero su fuerza sigue siendo 0. Eso sí. Y vamos a ver cómo funciona el equilibrio. Ese es el otro tema. ¿Cómo funciona el equilibrio? Bueno, vamos a ver. Empezamos con el concepto del equilibrio. El equilibrio estático es más exactamente un equilibrio mecánico estático, el cual está utilizado físicamente para describir un estado estacionario en la cual la posición relativa de los componentes de un sistema cambia con el tiempo. No significa que se muevan. Pueden hacerlo. Lo que cambia es la posición relativamente los componentes. Dicho en otras palabras, en ese estado de equilibrio estático, el sistema está en reposo o su centro de masa se mueve a velocidad constante. ¿Qué quiere decir? Que cuando, por ejemplo, aquí tenemos una imagen, aquí nos dice que el equilibrio estático más bien es cuando nosotros mantenemos una postura, ¿no? Y no nos vamos a mover, no se mueve la imagen ni nada. ¿Por qué? Porque estamos en equilibrio estático. A eso se refiere. Bueno, hago referencia con algún material específico, que cuando hablamos de esto, prácticamente viene siendo así, que este cuerpo no se mueve porque queda estático. O sea, si viene el aire o algo así, no se va a mover. Claro, porque está estático. Al menos que venga el aire con tanta fuerza, así se la puede mover. Pero mientras tanto tiene un equilibrio estático. O sea, no se mueve por sí sola. Vamos a continuación. Este concepto es intrínseco a la ley de la inercia. Es muy así de la ley de la inercia. Las primeras 3 leyes de Newton. Todo cuerpo que persevera su estado en reposo y movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que no sea obligado a cambiar su estado de fuerza impresa por él. La ley de Newton es la primera ley de Newton es de la inercia, la cual se define el equilibrio estático. Es lo que estaba comentando. Un ejemplo es esta manzanita, no la puedo mover, al menos
que esté obligado para que se pueda mover, o sea, que venga un aire o que yo lo, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Que yo venga y la patee, pues así se hace la fuerza de inercia. Y nos dice, la fuerza actúa es igual a cero, que se tiene en cuenta que tanto la fuerza de traslación como la fuerza de torsión, por lo tanto, un objeto en equilibrio estático está en traslacional y en equilibrio rotacional, traslacional y rotacional. Otra definición más nos aplica, que define el estado de equilibrio estático como aquel estado de un objeto cuya posición en el espacio tiene una gradiente de energía potencial que es igual a cero. Está definido en un objeto que puede desplazarse con velocidad constante, pero que implica, aunque en nuestro marco de observación pueda parecer siempre imposible encontrarlo con referencia a unos objetos estacionarios. En lo que le comentaba, si mientras no haya aire, no haya nada, pues el cuerpo no se va a mover. Vamos a ver qué más con los temas. Mi decoración pues fue en base del mes de octubre. Vamos a ver las diferencias entre el equilibrio dinámico y la fuerza de la inercia. Aquí tenemos algunos ejemplos. Ese es el equilibrio dinámico y de la fuerza. Los dos son uno de cada uno. Vamos a ver el equilibrio dinámico, que nos dice: el equilibrio dinámico, una vez que reaccione en reversible y dejan de cambiar su relación de reactivos, los productos las sustancias se mueven entre los químicos a una tasa igual, lo que significa que no hay cambios netos. Un ejemplo particular es un sistema en estado de termodinámica, un sistema cerrado. Este es equilibrio termodinámico, la cual la relación ocurre en velocidades que la composición de la mezcla no cambia en el tiempo. Las acciones que ocurren a veces vigorosamente, pero hasta tal punto que no abarcan cambios en la composición de las constantes que están en equilibrio, se puede expresar en el término de las constantes de velocidad para las relaciones mentales. Vamos con el siguiente. Fuerzas de la inercia. Las fuerzas de la inercia. Las fuerzas de las leyes de Newton, el movimiento, únicamente son válidas si se aplican sobre un sistema de referencia e inercia. El sistema de referencia se encuentra en reposo o se mueve con velocidad constante. Sin embargo, es posible de aplicar la mecánica clásica al movimiento acelerado, introduciendo la fuerza ficticias. Las fuerzas de la inercia o pseudo-fuerzas son fuerzas ficticias que introducimos para hacer la validad de una ecuación, cual la aceleración se mide en una relación con un sistema de referencia inercial.
a ver, esta es la fuerza de la inercia. Y vamos a ver otro. Algunos ejemplos son estos. Vamos a aplicar mejor un ejemplo de lo que imaginas por un instante que estás en una feria y detrás una atracción de terror y pasas por una habitación de la que cuelga una lámpara y de repente observas que la lámpara se desplaza en ángulo sobre vertical y quedan paralizadas, pero doblada. Lo más probable es que aparten de de extrañarte, te preguntes qué está ocurriendo. Ajá, te extrañas y preguntas qué está ocurriendo, aunque en este momento no es para muchos el cálculo de la física si lo que piensas sobre la lámpara es cuando actuamos al 3 que le estaba diciendo. Fuerza, peso y la tensión del cable se dividiría entre 3, es un ejemplo. Si nosotros pasamos y vemos que está la lámpara girando, nosotros vamos a pensar en la fuerza de la inercia y nos vamos a extrañar obviamente, pero vamos a ver lo que es la fuerza, el peso, la tensión del cable, que serían los 3 que están acá. Y claro que obliga a la lámpara a mantenerse a tal grado de inclinación. Eso sí no es cierto. Que pues toda la física es lo que son las lámparas y todo eso es con ese movimiento. Aquí nos reconocen las diferencias entre el equilibrio dinámico y la fuerza de la inercia. El estudio de la fuerza y el equilibrio se considera en los cambios largos de tiempo. El equilibrio dinámico es el equilibrio continuamos el estudio de la fuerza, el equilibrio si consideramos los cambios largos. El equilibrio es un concepto utilizado en una variedad de disciplinas para expresar un equilibrio entre dos fuerzas opuestas y un sistema considerado. Por lo tanto, puede ser dos tipos de equilibrio. Estático es cuando el conjunto de las fuerzas que operan sobre un cuerpo, un resultado es cero. Es lo que estamos viendo cuando el cuerpo está en reposo. O sea que aunque tengamos un cuerpo así y un cuerpo que no se mueva ni pueda rotar, siempre el resultado va a ser cero. Vamos a continuación. Inercia. La inercia, que según el teorema de Albert proporciona una unión entre las otras llamado equilibrio dinámico y por lo cuyo ese medio se resuelve fácilmente cuántas cuestiones pueden representar análogas. Es lo que en realidad lo que hace los cuerpos que acaben por detenerse es la presencia de la fuerza contraria en movimiento, la fuerza de rotación. Sin embargo, este es el escenario que tiene más significado cuando se aplica en un sentido mecánico y en un lugar químico. Mi respuesta justificada.
que suele dominar el equilibrio dinámico, dando la suma de todas las fuerzas que actúan sobre los cuerpos. Es igual a cero la fuerza, y se llama fuerza de inercia y fuerza del equilibrio dinámico. Su magnitud es la dirección con la misma aceleración de tu cuerpo y sentido, de lo contrario que te dará cero. Esa es mi respuesta. Un mapa conceptual. Es un mapa conceptual del equilibrio dinámico y uno del estático y dinámico. Presentación: las diferencias en un equilibrio estático y uno dinámico. El equilibrio estático, el equilibrio dinámico. El equilibrio estático es un sistema en reposo y su centro de masa se mueve a velocidad constante. El estático. El equilibrio dinámico es la capacidad para mantenerse erguidos y estables mientras se realizan movimientos y acciones que requieren desplazamiento y movimientos de una persona. De esta forma, cada vez que vamos dando un paso o nos movemos hacia otros lados. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen, aquí igual puse otra imagen de la señora que pues se está levantando a caminar, ese movimiento del cuerpo. Vamos a continuación. Estado, de este ladito va a estar lo que es el dinámico. Eso rato igual va a estar el, creo que es inglés. Estado estacionario, en el cual la posición relativa de los componentes de un sistema no cambia con el tiempo. No significa que no se mueva, puede hacerlo. Lo que no cambia es la posición relativa entre ambos componentes. El equilibrio dinámico nos permitirá a la persona moverse en su entorno de manera segura, sin colisionar con otros objetos o personas, por supuesto sin caerse y sin un movimiento en equilibrio dinámico. Es difícil mantener. Bueno, también tiene mucho que ver con la actividad física, porque pues cuando tenemos un movimiento dinámico, digamos que cuando ya estamos un poquito ya grandes o hasta estando pequeños, vamos a hacer una actividad dinámica, nos quedamos también en esa activación física. Y aquí nos explica otra vez lo mismo, que es que aunque esa posición tenga la manzana, no se va a mover, pero siempre su fuerza igual va a ser a cero. Es lo que les explicaba, igual ese punto, hagamos de cuenta que este va a ser como una regla, ¿no? Porque más o menos, o como vamos con la siguiente. ¿Cómo se define el estático y el dinámico? Estático y dinámico. Bueno, se definen en el estado de equilibrio estático como aquel estado de objeto cuya posición en el espacio no tiene una gradiente de energía potencial, es igual a cero. Y el otro nos dice la capacidad para mantenerse erguido y estables mientras se realiza el movimiento o acciones se requiere de desplazamiento y movimiento de una persona,
De esta forma cada vez nos damos un paso a cualquier dirección. Es como vimos en la imagen anterior. Todos los dos nos van a dar 0 en las fuerzas, pero se pueden mover. Eso no quiere decir que no se pueda mover. Claro que se pueden mover. Mi conclusión, pues mi conclusión es esta. El equilibrio de los cuerpos rígidos es un cuerpo que no está en movimiento. Esto físicamente significa que el cuerpo, a menos que esté en movimiento uniforme, recline o se trasladará, no podrá rotar hacia abajo, y la acción de ese sistema de fuerzas. Fuerza equivale igual a 0. Su función de equilibrio estático. El equilibrio estático se refiere a la capacidad de una persona de mantenerse erguido o establecido sin desplazarse un cuerpo. Y en equilibrio estático se pone la capacidad de mantenerse a pie de forma controlada sin hacer movimientos de un cuerpo. Bueno, esto es todo. Bueno, como verán, pues eso es lo que nos explica lo que es la fuerza de inercia, el tema que disfrutamos hoy. Como podemos ver, los dos nos dice que sí se pueden mover, pero que al igual su fuerza va a ser igual a 0. Bueno, entonces entendí, mi conclusión sigue siendo la misma. Por ejemplo, un cuerpo estático, cuando la persona ya se pone así, y aunque venga el aire y todo, no la va a mover, a menos que le jalen el pie, pues sí se va a mover, pero si no, no. En la otra posición es, por ejemplo, cuando damos un paso, vamos caminando, entonces es la diferencia, pero siempre nos dice que su fuerza va a ser igual a 0. Eso podría cambiar cuando hay una rotación, dependiendo del reloj. Por ejemplo, si el reloj va girando circunstancial y gira de un lado a otro, como hace el reloj del sentido contrario, entonces ahí puede cambiar lo que es su fuerza, podríamos decir, pero no creo. El movimiento también estático no lo puedo mover aunque venga el viento, al menos que yo le haga ya así, pues se va a caer, ¿no? Pues sí es la fuerza de la inercia. Bueno, pues es todo, muchas gracias.